Comparecencia, empezando el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Caballero. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, señora Alegría. Bueno, usted está citada en esta comisión para que aclare lo sucedido en el Parador de Teruel en una visita del exministro Ábalos en plena pandemia, en concreto la noche del 15 de septiembre de 2020. Hoy sabemos, porque usted lo afirmó así, que sí que pasó usted la noche del 15 de septiembre en este parador. Y mi primera pregunta sería, ¿por qué se enfadó usted tanto cuando le preguntaron los medios si había dormido también en el parador de Teruel esa noche? Muchísimas gracias y buenos días a sus señorías. Mire, concretamente el pasado 9 de abril yo estaba en la delegación de Gobierno de Aragón y mantuve una reunión con los agentes sociales, representantes de UGT, comisiones, COE, CEPIME, y mantuve una reunión con ellos para hablarles y trasladarles el acuerdo que había aprobado el Consejo de Ministros de ese paquete de más de 10.000 millones de euros para hacer frente a las políticas arancelarias. Mantuvimos, como le digo, una importante reunión y cuando terminé esa reunión yo salí a hacer declaraciones a los medios de comunicación para explicarles el objeto de esa reunión, las distintas cuestiones que habíamos abordado en esa reunión y los distintos periodistas que estaban allí me hicieron preguntas al tenor de la reunión que habíamos tenido, hasta que llegó un momento que una persona de las que estaba allí me preguntó directamente dónde y con quién había dormido yo hace 5 años. Hombre, entenderá el estupor sobre esa pregunta. ¿Con quién había dormido yo hacía 5 años? ¿Y dónde había dormido? Hombre, entenderá que genere, cuanto menos, sorpresa y también indignación. Yo creo... Discúlpeme, le termino de responder. Sí, pensaba que había acabado. Con lo cual, yo evidentemente recogí, escuché su pregunta, la pregunta de esta periodista, como le digo, con absoluta sorpresa y sí, me generó indignación que un periodista me preguntara con quién había dormido hacía 5 años atrás, con quién había dormido y dónde estaba yo hace 5 años. A partir de ahí, yo expliqué que en esas fechas, haciendo memoria, estaba en Teruel porque estuve visitando unas obras de Adif y a la mañana siguiente estuvimos también anunciando la puesta en marcha de unos centros digitales en Teruel. A raíz de esa pregunta, vi... Yo, si no le importa, prefiero repreguntar y seguir y usted luego ya contestará, porque yo escuché la pregunta, escuché la respuesta. Yo creo que el interés no era en ningún caso con quién había dormido de la manera literal, y usted lo sabe, y lo sabe todos los españoles, porque además usted se acordó, porque a mí, si nos dicen en un momento dado, como dice, hace 5 años, bueno... La pregunta era si había dormido en el parador de Teruel esa noche, porque ya se estaba hablando de que había habido un conflicto o algo en el parador de Teruel en el que lo había protagonizado el ministro señor Ábalos. Entonces, a usted le dijeron, usted venía al caso y por eso enseguida recordó qué actividad tenía y por qué había ido al parador de Teruel. Incluso yo luego lo que he visto es que tampoco era tan difícil saber si había dormido o no, cuando usted dijo que en año y medio de la pandemia solo había dormido una noche fuera, que era esa. Luego es bastante claro saber y contestar, pues sí, y luego ya en todo caso, si te preguntan preguntas de tipo personal, que son lo que usted quiere hacer ver que es así, entonces, por supuesto, que yo entiendo que usted esté molesta. Pero yo creo que la pregunta no era así y, desde luego, mi pregunta no tiene nada que ver de todo lo que le diga de la noche con temas de índole personal. No, y su valoración, lógicamente. Por supuesto, de acuerdo. es mi valoración y exacto. es mi... Sí. Yo estaba allí y escuché lo que escuché y, oiga, a lo mejor usted tiene una memoria mucho más clara para saber dónde durmió hace 5 años.
yo salía, como les decía, de una reunión Yo si con los solo he agentes dormido una sociales. vez en Teruel, seguro Bueno, que me acuerdo. Pues oiga, ¿usted se acuerda dónde durmió hace 5 años? Bueno, pues entenderá que yo salía de una reunión, se me preguntó lo que se me preguntó y, evidentemente, una vez que recabé toda mi agenda y toda la información de lo que había pasado hace 5 años, 24 horas más tarde, di una rueda de prensa de más de 11 minutos explicando el por qué estaba yo allí en Teruel y lo que había hecho casi minuto a minuto el 15 y el 16 de septiembre. Bueno, vaya por delante que desde luego yo no comparto y además me solidarizo con usted por críticas que ha podido tener y ataques machistas, soeces en las redes sociales. Y desde luego pues me parece vergonzoso y me parece muy bien que lo critique. Pero también le tengo que decir que yo, analizando un poco otros contenidos, sí que le digo que he visto que usted, cuando se atacaba concretamente a otra mujer por un ministro, a la señora Ayuso, usted dijo textualmente, más allá de los contenidos de los tuits, en este caso, son las explicaciones, la transparencia y la verdad lo más importante. Esto es exactamente una frase suya. Yo por eso le digo que en este caso también, más allá de lo que hagan esos tuits, que son desde luego deleznables, lo importante es la transparencia y la respuesta. Eso es la pregunta. ¿Usted sigue pensando lo que dijo entonces, que lo más importante ahora mismo, más que lo que digan los tuits, es la verdad, la transparencia y las explicaciones? Es que no sé a qué se refiere. Yo, evidentemente, a lo largo de mi trayectoria política siempre me he movido, desde luego, por la honestidad y la transparencia. No, me refiero a un ataque muy concreto por recordarle. No, le quiero decir por darle matiz, que es que yo lo he encontrado, igual usted lo puede recordar, porque yo no era protagonista, pero usted sí. A usted le preguntaron por qué Óscar López debió de decir algo así, que era de la señora Ayuso, que tenía un testaferro con derecho a roce, una expresión, me parece a mí, machista y que tiene un sentido bastante fuera de lo que es una crítica política. Entonces usted ante eso le preguntaron a ver qué opinaba y contestó esto que yo le he dicho. De ahí que le digo que más allá, bueno, eso lo puso él en un tuit, más que. Entonces usted dijo, bueno, más allá de los tuits lo importante son las explicaciones. ¿Sigue pensando que más allá de los tuits lo importante son las explicaciones? Mire, lo que sigo pensando es que yo, desde luego, ante cualquier ataque machista siempre lo voy a denunciar. Bueno, pues, ¿le parece a usted que a una ministra, por ser mujer, no se le puede preguntar dónde se ha alojado, aunque sea por trabajo? Yo, desde luego, mire, a cualquier cargo público. Cualquier cargo público estamos sometidos, evidentemente, al escrutinio diario ciudadano. Faltaría más. Faltaría más. Y, evidentemente, y además, fíjese, se lo digo, ahora mismo yo soy ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y, evidentemente, estoy sometida a la crítica y al control, en este caso, de la oposición sobre mi labor política e institucional. Y yo me parece. Ahora bien, creo que usted entenderá perfectamente la diferencia entre la crítica a mi labor como ministra o como delegada del Gobierno a lo que pueden ser acusaciones personales sin ningún tipo de prueba y basado única y exclusivamente en infamias y en mentiras. ¿Verdad que entiende usted la diferencia? Porque yo creo que también esto hay que aclararlo. La entiendo muy bien y además la hemos denunciado, la hemos padecido precisamente también de su grupo de los socialistas en Navarra y en Pamplona, cuando han atacado, pues en su día había críticas a Yolanda Barcina por ser mujer y hace bien poco ustedes se sumaron a la campaña machista inventada contra Ibarrola por unos bolsos, por unas pendientes de bisutería, pedían comparecencia, etcétera, etcétera. Es una campaña de acoso y derribo que padecimos y por eso yo sí que creo y que sería interesante que todas las formaciones políticas lo digan con la misma contundencia que usted, lo denuncien con la misma que lo estoy denunciando yo y que todo el mundo lo saque fuera, no solo cuando le interesa. Entonces nosotros lo hemos padecido y a mí me ha tocado defenderlo y en este caso por eso digo que a veces me parece que tenemos la piel fina en unas cosas y en otras no. Pero bueno, le voy a decir, le pregunto, ¿usted sabe al final lo que sucedió esa noche, si hubo fiesta o no en ese parador durante la visita que usted estuvo? Mire, yo jamás he tenido constancia de que hubiese ninguna fiesta. Jamás he tenido constancia de que allí se produjese
lo que yo he podido leer y escuchar de distintos políticos y en distintos medios de comunicación sobre una fiesta, incluso con prostitutas, drogas y un largo etcétera. Jamás, jamás tuve, termino simplemente, jamás tuve conocimiento de una existencia de esa fiesta, jamás escuché absolutamente nada, jamás vi absolutamente nada. Y, hombre, también le tengo que decir, entiendo que no escuchase ni que no viese nada, porque es que no se produjo nada tal y como reconoció el propio director de Paradores el lunes en la comisión, en esta misma comisión. Le digo, yo entiendo que cuando una persona es un profesional de la hostelería y lleva 20, 30, 40, 50 años trabajando, como digo, como profesional de hostelería, si sucede algo en su establecimiento, el primero en conocerlo es él. Porque seguramente cuando sucede algo parecido, similar a lo que usted me está preguntando, hay algún tipo de parte. Yeah. En este caso, por lo que se dijo por parte del director de Paradores, no hubo ningún parte, ni del servicio de limpieza o como se denomine, ni, por supuesto, de ningún otro responsable dentro del parador de Teruel. Y, por cierto, que creo que también es importante, yo he escuchado a algún dirigente político, en este caso del Partido Popular, decir en su momento que había partes de la Guardia Civil. Es un desconocimiento absoluto, se lo tengo que decir, porque yo he sido delegada del Gobierno y les tengo que aclarar que lo que es el parador de turismo es circunscripción y demarcación de Policía Nacional. Es decir, que si hubiese habido algún tipo de parte, se hubiera dado cuenta por parte de Policía Nacional. Algo que jamás se produjo, porque los delegados del Gobierno, seguro que lo saben ustedes, porque en otros momentos ha habido delegados de Gobierno de otros pertenecientes a otros gobiernos de otro color político, saben que recibimos diariamente algo que se conoce como partes diarios de Policía Nacional y de Guardia Civil. Y jamás. Vale. Entonces, jamás. ¿usted cuándo es la primera vez que oye hablar de la existencia de esta supuesta fiesta que usted dice que, evidentemente, que yo no le digo que haya habido, ¿eh? Sí, quiero que entienda que yo no le estoy diciendo que usted sepa que ha habido y que mienta, en ningún caso. Pero, igual que yo, usted ha leído, ha oído. ¿Usted a cuándo le llega la primera noticia al respecto? Pues el día que me preguntan en la sede de la Delegación de Gobierno, el pasado 9 de abril. Día, vale. Sí. Y entonces, bueno, pues a pesar de que usted existiría la hipotética posibilidad de que usted no se enterase, de que no hubiera partes en la policía, de que el director del parador no se enterase porque se fue, como debió de decir, de 12 a 8 de la mañana y que hubiera ocurrido algo, ¿puede pasar? Yo es que no me gusta hablar de hipótesis. Vale. Me gusta hablar de realidades. Pero mire, si me permite... para poner la mano en el fuego, que eso sí suelen decir, digo, pondría la mano en el fuego de que no ha habido... pongo la mano en el fuego que no hay ningún parte por parte de Policía Nacional de que allí se produjese nada. No que no haya ningún parte, que yo estoy segura de que no ha habido, ¿eh? No le voy a discutir. Yo lo que digo es, si ha habido fiesta, si pone la mano en el fuego... A ver, lo que queremos aquí saber no es si ha habido partes o no, que ese sería otro problema de si no lo han hecho. Claro, lo que quiero saber es si ha habido fiesta. Pero entenderá usted que preguntarme a mí por hipótesis, pues claro. Es como si dice, yo que no, yo diría, claro, que yo sepa, no. Absolutamente, pues se lo acabo de decir, absolutamente, pero que también le digo que es difícil ver y escuchar algo que no se produce. Vale. Y yo escuché, como imagino que usted escuchó al director de Paradores, y dijo que en absoluto tenía información y constancia de que se hubiera producido lo que dicen que se ha producido. Vale. Oiga, y si me permite, un único comentario, si tengo la posibilidad. Yo soy aragonesa y conozco muy bien Aragón, y particularmente Teruel, donde he vivido 3 años. Teruel es una ciudad que tiene algo más de 36.000 habitantes. Le voy a decir algo. Créanme que si hubiera sucedido lo que algunos dicen que sucedió, vamos, lo hubieran sabido al minuto. No solamente en Teruel, es que esa información hubiera llegado hasta el rincón de Ademuz y 5 años después se seguiría comentando en todos los bares y los restaurantes de la provincia de Teruel. En un pueblo o en una ciudad pequeña conoces lo que sucede, casi le diría que de una manera inmediata. Y, por cierto, vamos a ver. Que creo que también es importante. ¿Tienen imaginación, entonces, los de Teruel, como para inventárselo de la furgoneta? No, es que, perdón, porque a mí se me hace, me parece como... yo puedo decir, una fiesta, pero ya detalles de tantas cosas se me hace como un cuento. Mire, si me permite, usted me está hablando del 15 de septiembre.
El 15 de septiembre saben que ya no existía estado de alarma en España. De hecho, Aragón, el 22 de junio, pasó a lo que se conoce como la fase 3 de desescalada. En ese momento, quienes tenían todas las competencias exclusivas eran la Administración autonómica. Bueno, en ese momento la orden sanitaria que prevalecía dictaba que había una movilidad absoluta entre las 3 provincias, a excepción, había una mayor restricción por los casos de intensidad de coronavirus en la localidad de Ejea de los Caballeros. Bueno, no se podía hacer movimientos entre distintas comunidades autónomas. Yo me pregunto, porque también lo he escuchado en esta comisión, si realmente se hubiera movido ese autobús de neones llenos de pilinguis, como yo les he escuchado a algunos de ustedes, o de prostitutas, desde Alicante hasta Teruel, entiendo, sí, yo les he oído a ustedes hablar de prostitutas llegadas desde Alicante. Entonces, yo entiendo que, por supuesto, mientras se desplazaba ese autobús por la autovía, ni controles de Guardia Civil, ni, por supuesto, la policía local de Teruel tampoco. Y, por supuesto, le tengo que recordar también, que creo que me parece que es importante, esa noche, en la noche del 15 de septiembre, además de dormir distintas autoridades, había numerosos policías nacionales y policías autonómicos durmiendo allí. Yo, por ejemplo, como delegada del Gobierno, me acompañaba una policía nacional. Al ministro, yo ahora soy ministra, cuando yo salgo de viaje por alguna cuestión laboral, me suelen acompañar dos policías nacionales. ¿Usted de verdad cree que si se produce algo como algunos insinúan que se ha producido, habiendo policía nacional allí mismo, policía autonómica, teniendo que moverse kilómetros y kilómetros esa furgoneta, nadie la vio? A mí se me hace muy raro. Por favor. A ver, yo sí quiere que preguntarme, me parece... Bueno, es que me parece increíble. En fin, hablando de un es gobierno, libre, claro. hablando de ministros, hablando de policía, pero como pasan cosas que también se me hacen muy raras y veo que luego se han ocurrido, por eso le pregunto. Pero yo no te, que señoría, le digo, usted me lo cuenta, sí, yo le creo. Pero si yo, señoría, yo fíjese, lo que les rogaría a ustedes, de verdad, que si tuvieran la más mínima prueba fehaciente de que se produjo lo que se produjo, y añado, porque por eso estoy aquí sentada, si alguno tiene pruebas que demuestren bueno, ha habido que yo sabía... que lo han denunciado. Perdón, déjame terminar. Sí. Si alguno tiene pruebas que demuestren que yo sabía y callé, que yo estaba ahí y participé, por favor, les ruego que cojan esas pruebas y las lleven a dependencias judiciales. Se lo ruego. Bueno, se lo ruego. Tengo que ir un poco más rápido para dejarle a mi compañero. Entonces, a ver, yo lo que me parece extraño es que haya trabajadores que quieran inventarse una cuestión así y que hagan una denuncia semejante o hagan declaraciones de este tipo. Y me parece raro pues, que los jefes les tengan que mandar una carta amenazándoles con despido. En vez de directamente, si uno miente de esa manera, pues yo, es que pues igual hay que despedirlo directamente. Pero eso es lo que le quiero decir. Que esto ha existido, es por eso, que no es que se lo hayan inventado otros. Esto lo han dicho los que estaban allí o trabajando. Usted ya ha dicho que fue con gente de su gabinete, la reserva suya parece que se hizo distinta que la del señor Ábalos. ¿Sabe en total la comitiva de todos más o menos cuántas personas eran? Yo desde luego sé los que íbamos por parte de delegación de gobierno. Y lo expliqué además en la rueda de prensa. Íbamos mi director de gabinete, la responsable de comunicación, 2 conductores y una policía nacional. Y como le expliqué en el pasado 11 de abril, esas facturas, la factura de alojamiento y desayuno, que eran, pagada, las he sí, traído aquí, efectivamente, eso no las tengo aboné duda. con mi tarjeta de crédito personal, sí. ¿Usted cenó también con el grupo del Ministerio? Sí, así es. Pero el ministro se fue, no cenó el señor Ábalos. No cenó allí. ¿Y tiene sentido quedarse a cenar con el señor Koldo, por ejemplo? Quiero decir que... Pregunto, ¿eh? Sí, lo normal es que si se juntan 2 ministros... Oiga, yo le puedo contar lo conté y lo vuelvo otra vez a explicar. Cuando terminó esa visita de esa obra que llevaba a cabo Adif en la Puebla de Valverde y fuimos al Parador, el señor Lambán, por ejemplo, tampoco cenó allí, no estuvo allí cenando, él regresó más tarde. Y digo esto porque yo, al estar cenando en el jardín, vi cuando, por ejemplo, el señor Lambán llegaba con su vehículo.
Le vi porque le vi bajar de su vehículo y entrar por la puerta del parador. Y, oiga, nosotros llegamos aproximadamente, serían pues en torno a las 11:30 de la noche. Ya. Y no, bueno, pues dijimos, oye, cenamos algo. Es más, le diré que en el parador de Teruel hay como una especie de cenador, si es así el término correcto, con cristaleras. No fue allí donde cenamos. Cenamos enfrente de la misma puerta de la entrada del parador, al aire libre, en distintas mesas, y estábamos las dos personas, mi director de gabinete y la directora de comunicación y yo misma, y luego estaban cuatro personas que yo recuerde de Adif, Ministerio de Transportes. Y cenamos en distintas... ¿Estaba Koldo García? Sí, estaba. ¿Estaba su hermano también? Yo no conozco al hermano del señor Koldo García. La primera vez que le vi creo que fue en esta comisión y desde luego no recuerdo que él estuviese en esa cena. Pero no lo he reconocido luego al verlo, decir, en yo con este absoluto. señor no está... No, la primera vez que lo vi en esta, creo que fue en esta comisión, creo que ha estado en esta comisión, pues la primera vez que yo lo vi Y el en mi señor vida. Ábalos no estaba. No estaba. Vale. De hecho, él se despidió. Buenas ¿Usted noches, no buenas le noches. vio en el parador siquiera? Sí, claro que sí, porque nosotros cuando volvimos de la Puebla de Valverde, cada uno además volvió. Estuvimos en esa obra, que además Sí. hay imágenes, ruedas de prensa, canutazos, había distintas autoridades, desde la alcaldesa de Teruel, el presidente de Aragón, el subdelegado del Gobierno, la delegada del Gobierno que entonces era yo, el propio ministro, la presidenta de Adif, y cuando esa obra terminó, que era tarde, porque saben que estas obras se tienen que hacer por la noche, fuimos al parador, efectivamente, incluso nosotros llegamos antes que el ministro Ábalos. Cuando llegó el ministro Ábalos, dijo buenas noches, se despidió en el hall. Y ya está. Entonces, los que nos quedamos allí decidimos tomar, además, algo frío porque la cocina ya estaba cerrada y no nos prepararon nada caliente, era todo pues frío. A esas horas, a las 11:30 aproximadamente que cenamos, la comida que se nos sirvieron de paradores, era una cena fría. ¿Y luego le dijeron de tomar algo o no? No. Yo Pues sobre a las... veces pasa, ya que estás, pues te tomas algo en el bar. A ver, no creo que sea tan raro tomarse algo. Pues que no le digo yo que sea usted raro ni no, pero yo evidentemente aproximadamente a las 12, como conté, me levanté, vale. le di las buenas noches y me fui a mi habitación. Para que la gente igual se quedó tomando algo si usted se fue. Desde luego la gente que venía, que estaban conmigo en mi equipo se vinieron también a las habitaciones, pues porque además teníamos las habitaciones muy próximas los unos de los otros. Los de mi equipo. O sea, que su equipo estaba separado, alejado del equipo del señor Ábalos. Sí, mire, es que yo creo que también es importante hacer esta aclaración. Importante porque, se lo voy a decir, igual, sí. por Mire, yo, eso por no. ejemplo, en la comparecencia del otro día del presidente de Paradores, me enteré de en qué habitación estaba el señor Ábalos. Bueno, y el director de Paradores dijo que el señor Ábalos durmió en una suite y el resto eran habitaciones normales, habitaciones sencillas, y que la suite del Parador está en la planta primera, concretamente la habitación 101. Bueno, yo sé que estoy aquí y que tengo que decir la verdad, pero vamos, la tengo que decir aquí y cuando salgo también de aquí. Así me tengo que regir y así me rijo. Ustedes entiendo que también, ¿verdad? Sí. Bueno, lo digo porque yo también en la pasada comparecencia del director de Paradores vi cómo directamente lanzaban una mentira sin sonrojarse. Lo hacía usted, senadora, diciendo que, por supuesto, la señora Alegría estaba en la planta primera, que por supuesto que estaba en la planta primera. Yo me he tomado la molestia de traer la factura de mi habitación, donde aparece el número de mi habitación. Oiga, yo no he sido muy buena casi nunca en matemáticas, pero cuando tienes una habitación que es la 208, en la planta primera no estás. Pues no le iba ni a preguntar eso, pero me da pero es importante aclararlo, porque como aquí... Sí que le iba a preguntar si estaba alejada. Yo no conozco el Parador, que creo que con tanta noticia pues igual se convierte en un centro turístico de primer orden, pero sí que le digo que me parece bien que saber que estaba alejada, porque sí que viene bien al caso. Entonces, no, bueno, claro, es que es importante, porque claro que es importante. Cuando te tienes que escuchar... Es que igual por eso no se enteró usted. No, pero es que cuando tienes que enterarte y escuchar como algunos dicen directamente dónde estaba yo y que por supuesto que estaba en la primera planta, vamos, hombre, ya que vas a aseverar tal cuestión... Ya que lo vas a afirmar, sí, eso ya que sin ningún tipo de sonrojo vas a mentir, yo creo que lo mínimo que se nos exige es comprobar lo que uno dice. Sí, no, eso, digo que yo no hice esa afirmación y no lo haría si no lo sé, y de hecho, pues bien, sí que no tenía apuntado eso, sí tenía apuntado si sabía si estaba cerca o no.
y saber cuántas habitaciones ocupó su delegación, la delegación de gobierno, cuántas habitaciones cogieron. 6 habitaciones, sí. Usted, después de todo esto que se ha enterado, habrá hablado con Óscar López, o sea, le han preguntado, habéis comentado, porque me imagino, bueno, yo lo haría, incluso hasta el propio presidente se ha interesado o no, por saber, oye, ¿qué hay de cierto de todo esto? No, yo sí que he hablado con el ministro López, porque además, curiosamente, a mí me hacen esa pregunta, como le digo, si no recuerdo mal, el miércoles 9 de abril, y al señor López, creo que fue ese mismo día o al día siguiente, en un programa de Antena 3 Televisión, le preguntan por el mismo caso, y el ministro ahí cuenta lo que ha explicado aquí. Que un año después de que él abandona la presidencia de Paradores, habla con una periodista y él se toma la molestia de hablar con el equipo de Paradores para confirmar que no había sucedido nada, que no había ningún tipo de parte, que no había ningún tipo de incidencia, y por eso yo hablé con él, le dije, Óscar, me han preguntado esto, y él me explicó lo que él ha explicado aquí, y ya está, o sea, no hay más. O sea, que usted cree que esto es una inventada total de alguien. O sea, de los trabajadores, porque ¿de dónde sale, no? Bueno, mire, yo... Pregunto yo, porque digo, al final... Vamos a ver, yo lo que veo, o sea, y lo que sé, es que no hay ninguna muestra ni ninguna prueba fehaciente que dé fe y que muestre con claridad que se produjera lo que dicen que se produjo. Porque cuando no hay ningún parte de desperfectos de ningún tipo, cuando no hay ningún parte extraordinario aludiendo a que en esa noche sucediese lo que algunos dicen que sucedió, cuando no hay nada, pues oiga, es muy difícil que algo se produzca. Y yo les digo también, de la misma manera que ustedes han llamado a comparecer al que fue entonces presidente de Paradores, al que es actualmente el director de Paradores, y lo era entonces, creo que lleva más de 20 años de director de Paradores, con gobiernos de distinto color político. Y me llaman a mí también, oiga, seguramente pueden llamar, si ustedes lo consideran, a más personas, a esos trabajadores o a quienes ustedes consideren, para que aporten pruebas sobre lo que dicen. Y así salgan también ustedes de dudas. A mí me parece que es importante. Sí. Yo la verdad es que no tengo muchas más preguntas que hacerle, salvo que, como también se dice, justo después de estos dos, también como luego se hablaba de otro parador, que casualmente es otra cosa inventada por otro, o sea, coincide, bueno, pues no le voy a preguntar a usted por algo que no tiene por qué saber, ni nada más que de oídas. Pero sí, es curioso que después Óscar López pasó de director de Paradores a jefe de gabinete del presidente y usted a ministro. Usted puede decir, yo le pregunto porque como también se dice que igual pues eran unos ascensos con algún motivo para tratar de agradecer algún silencio, le doy la oportunidad también de que diga a ver por qué cree que o lo desmienta totalmente o no tiene nada que ver, no sé. ¿Pero que desmienta exactamente el qué? No sé, que le digo, no tiene nada que ver. O sea, a usted le nombraron ministra y al señor López, jefe de gabinete del presidente del Gobierno. Sí, y usted es senadora. Sí. Claro. Pero a mí no me nombró Sánchez. No, pero entiendo que en su partido Sí. la elegirían fruto de su trayectoria, fruto de su trabajo. Y sí, evidentemente, pero para que le elija la gente hay que hacer hay que confeccionar unas listas, hay que hacer unas listas que luego se votan, y esas listas, lógicamente, las realiza un partido político. Sí. Bueno, pues desde entiendo luego. que usted, a mí por supuesto, me eligieron en mi partido. Claro, y pues no entiendo tiene, que su partido político supongo que de entendería agradecimiento que usted, también a mi bueno, trabajo. yo entiendo que usted, lógicamente, a la hora de ponerla en unas listas electorales es porque su partido consideró que tenía usted la competencia y las atribuciones suficientes y honrosas para formar parte de esa candidatura. Sí, sí, que pues yo como no se hacen todo tipo de nombramientos. Pues muy bien. Pues nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Caballero.